Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro empresarial y familiar. Un placer volver a verles y poder compartir con ustedes unos minutos en los que abordar uno de los temas más delicados de la empresa familiar y de las familias empresarias. Sobre este tema, el que hoy nos ocupa y con seguridad les preocupa, se han escrito miles de páginas. El relevo, los protocolos, la estrategia, los cambios generacionales, etc. Y nosotros queremos hacer nuestra aportación. No en vano, llevamos casi 60 años dedicándonos a la empresa familiar, preparando protocolos, relevos y algo podemos decir al respecto. Fíjense que CEDEC existe antes que Internet, o sea que nuestros protocolos son bastante antiguos, no antiguos en cuanto a antigüedad de realizados, sino antiguos en cuanto a práctica de realizarlos y tratar empresas familiares. Tenemos familias que hace 40 años trabajan con nosotros y ya hemos hecho 2 protocolos en esas familias, por lo tanto, mucho tenemos que aportar. En la invitación que hemos enviado para esta sesión les hacíamos 2 preguntas. La primera era, ¿tienes asegurado tu legado familiar? Y la segunda, ¿tienes garantizada la continuidad de tu legado empresarial y familiar? Bien, pues en esta sesión intentaremos darle respuestas a esos temas, a estas preguntas, a esas incógnitas, y para ello cuento con la ayuda de nuestros compañeros. Mercedes Ciria, economista y consultora. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, bienvenido. Bienvenidos todos. Y Tomás Baqué, economista y consultor empresarial. Bienvenido, Tomás, abogado también. Encantado de estar con vosotros. Buenos días. Muy bien. Ya es un clásico, Tomás, como es nuestro experto. Por lo tanto, contamos siempre con él y con sus opiniones. Muchas gracias. Bueno, hechas las presentaciones, si les parece, entramos en materia. La idea es que esta sesión se acerque a unos 30-40 minutos de duración, más o menos. Como ustedes saben, en las invitaciones que les hemos hecho llegar ya damos un correo electrónico en el cual ustedes nos han enviado preguntas, que es consultas@cd.es. Este correo electrónico, consultas@cd.es, está a su disposición permanentemente, con lo cual si queda alguna duda o tiene alguna consulta o quieren alguna explicación más extensiva de lo que hemos hablado hoy, pueden escribirnos a este correo y muy amablemente les contestaremos en el tiempo más breve posible. Y bueno, como siempre, los micrófonos están cerrados para evitar cualquier tipo de interferencia. Entendemos que al final, si lo que queremos es la comunicación, es mucho mejor hacerlo de forma individualizada a través del correo. Y aquí sí que hemos recogido una serie de preguntas que ya nos han enviado ustedes y esas preguntas las vamos a contestar al final de la sesión. Empecemos por decir dónde estamos realmente. El gran problema que se enfrentan las empresas en el cambio generacional, en la planificación del relevo, es un momento en el que, un momento shakespeariano, es el ser o no ser que decía Hamlet, ¿no? Es decir, nos plantearemos, continuamos, vendemos, cerramos el negocio familiar. Una de las condiciones definitorias de la empresa familiar es la vocación de la continuidad. Pero continuar ha de ser una opción, nunca una obligación. La decisión puede ser emocional, puede ser una decisión de lo posible. Entonces llegamos a este punto. Mercedes nos ayudará a decirnos cuál es la primera cuestión que determinar en un relevo generacional. Pues sí, bueno, nos vamos a plantear hoy muchísimas preguntas, pero uno de nuestros básicos es entender si ese negocio es viable, si es rentable actualmente esa empresa familiar, pero también si es atractivo para las nuevas personas que se van a incorporar y que van a tirar de ello. Tendremos que dar respuesta a estas preguntas. Si la respuesta es no, tendremos que pensar si podemos reformular el negocio de alguna manera para hacerlo más atractivo, para hacerlo rentable, etcétera. Y si encontramos esas respuestas, todavía respuestas negativas y positivas a estas preguntas, pero si las respuestas son en general negativas, tendremos que plantearnos posiblemente una venta, una salida, ¿no? A veces es mejor salir de ese barco. Y si empezamos a encontrar respuestas positivas y tenemos repercusión, pues tendremos que analizar la viabilidad, la rentabilidad, como decíamos, y si hay una voluntad también por parte de las personas, ¿no? Que sea una voluntad libre y consciente. Y una vez que tenemos a los nuevos sucesores, a los posibles nuevos sucesores, ver si tienen la capacidad suficiente. Y a partir de ahí, si no existe esa capacitación suficiente, pues darles la formación adecuada, un plan de carrera. Vale. Entonces nos encontramos que la primera cuestión a resolver sería la viabilidad del negocio como tal, y segundo, sin duda, la capacitación y el compromiso
de la generación sucesora, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta también si todos, ¿no? Cuántas de estas personas dentro del núcleo familiar están interesadas en ese, ¿no? Hay que distinguir entre familia y negocio. Y tenemos que tener en cuenta la proporción, para mí es un básico, la proporción entre la dimensión de la empresa y la dimensión y las dimensiones de la familia para poder equilibrarlo. Hay que en algunas ocasiones forzar o encontrarnos con situaciones en las que tendremos ciertas bajas, ¿no? Personas que no están vinculadas al negocio, puede ser que estén vinculadas a la familia y que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana. Y por supuesto comenzar a planificar ese relevo generacional para los que van a comenzar este proyecto. O sea, quieres decir que cuando tenemos que decidir el relevo generacional y ponerlo en marcha, es posible que algunos miembros de la familia tengan que quedarse fuera, ¿no? O sea, tendremos que hacer una poda de qué miembros sí, qué miembros no deben de continuar en la empresa, que no en la familia. En la familia, evidentemente, continúan todos, pero con un rol distinto, pero en la empresa, en la gestión empresarial, probablemente no. Exacto. A lo largo de la mañana hablaremos de la parte familiar y de la parte empresarial. ¿Vale? Tenemos que distinguirlas. Y por supuesto, ni todos tenemos ciertas capacidades, ni todos tenemos el mismo empuje para gestionar o para organizar. Entonces, y luego también algo que a veces se nos olvida, si hay una verdadera decisión para continuar con el negocio. A veces nos vemos forzados por el embudo que genera, ¿no? Y a veces hay que ver si existe esa verdadera ilusión por continuar. Y a partir de ahí, pues analizar pues, lo que hemos visto, beneficios, etcétera, y qué estructura de gobierno y de familia queremos. Claro, es que aquí las preguntas son genéricas y pueden ser innumerables, pero claro, al final cada grupo familiar tiene que encontrar sus propias respuestas. ¿Qué sucede? Que los miembros de un grupo familiar están compuestos por personas, por vidas independientes unos de otros y que al final, ¿qué resulta? Que no se coordinan, ni siquiera se han hecho las preguntas posiblemente. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos llegar a un punto muerto dentro de lo que es el desarrollo desde el emprendimiento por parte del fundador hasta el momento actual y sucede que como no entre a formar parte de la ecuación una persona, un profesional externo, unos profesionales que abarquen una motivación o que sirvan simplemente un revulsivo para formularse esas preguntas y encontrar las respuestas adecuadas. Establecer una guía. Por supuesto. Establecer una guía para que esa decisión y se convierta en una realidad. Sí, porque si no, no encuentran el camino. Al final es lo que sucede. Queremos darle un dato. Las estadísticas no nos gustan, pero las estadísticas siempre están y hay que explicarlas. Y esta estadística, que es la cruda realidad, dice que del 100% de las empresas familiares, solo un 30% sobrevive a la segunda generación y solo un 15% sobrevive a la tercera generación. Es decir, que la esperanza de vida en tercera generación es del 15%. Es una mortandad elevadísima. Hay que tener en cuenta este aspecto. ¿Tú por qué crees que sucede este tema, esta mortandad tan elevada? Pues la falta... Claro, primero hay que encontrar realmente dónde está el compromiso por parte de todos y cada uno de los miembros. La falta de preparación, evidentemente. Y luego, claro, el grupo familiar necesita que se le dote de una serie de medios, conocimientos, medios materiales, profesionalización del negocio, al fin y al cabo que sean conscientes de lo que tienen entre manos, de dónde viene y hacia dónde tienen que ir. Por sí solos nunca lo consiguen. Está claro que una de las necesidades básicas para poder llevar y hacer un relevo generacional en condiciones y con éxito es el compromiso. El compromiso en la continuidad, como elemento fundamental para que este proceso sin duda sea de éxito. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que no se dan muchas oportunidades para hacer un relevo generacional, normalmente una vez por generación, con lo cual el hacerlo bien es casi obligatorio. Cuando una empresa decide hacer el relevo generacional y tarda excesivo tiempo en hacerlo, probablemente llegue demasiado tarde. Y ese quizás sea el punto más importante. ¿Cuándo es el momento o cuándo no es el momento de hacerlo? Como repito, las oportunidades no son muchas. Si antes empezamos, seguramente podremos rectificar. Si empezamos demasiado tarde, la rectificación es casi imposible. Y es muy importante también que cuando antes empecemos, antes involucramos a las siguientes generaciones en la historia, en la dinámica y en lo que es la empresa, en el legado familiar como tal y el legado empresarial. Mercedes, ¿cómo debe plantearse una familia empresaria este proceso tan importante, vital, la continuidad del negocio familiar?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay ninguna fórmula mágica, no existe nada prototipado que sirva para todos. Tenemos que tener en cuenta que cada familia es diferente y cada persona dentro de esa familia, de ese núcleo familiar y de esa empresa va a necesitar una atención específica y especial. Tenemos que buscar que esa transición, para mí es importantísimo, para que sea efectiva, tiene que ser consensuada. Este es un punto de éxito y de perdurabilidad de este proyecto, porque es, como bien decías, es un proyecto único. No vamos a tener más de un relevo generacional por parte de ese emprendedor, empresario o empresaria que inicia este proceso. Para ello vamos a hablar hoy de esta metodología. Al final necesitamos una metodología, unos pasos a seguir y confiar, por supuesto, en profesionales, ¿no? En gente externa que te pueda dar esa visión diferente. Yo esto lo sé bien por experiencia propia. Yo vengo de la empresa familiar y tuve un momento pues, muy crítico que supuso años de falta de comunicación con mi padre, porque decidimos romper nuestra relación y no hablamos durante años simplemente por un negocio, por el negocio familiar y por esas discrepancias y esa gestión después de esos conflictos que a veces si hubiéramos contado con alguien externo pues hubiésemos evitado esta situación. Yo ahí comparto, porque además yo creo que es interesante puntualizar el hecho de que no identifiquemos siempre lo que estamos hablando con un grupo familiar, porque nos encontramos que las estructuras societarias están compuestas por varios socios y cada socio tiene su propio grupo familiar. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí podemos encontrarnos grupos familiares con intereses contrapuestos. Sucede, y además incluso por experiencia personal, que puede llegar a la disolución de una sociedad el hecho de que dos socios con dos grupos familiares no se pongan de acuerdo. Los grupos familiares condicionan la situación mercantil, financiera, fiscal, etcétera. Y familiar. Y familiar, por supuesto, que al final es lo más importante. O sea, lo que buscamos aquí no es solo la paz social, es la paz familiar. Con lo cual, lo de siempre. Solos no llegamos a ningún lado. Bueno, creo que entendéis muy bien el problema que tenemos porque yo soy en persona y por lo tanto, sin duda, el gran reto de la empresa familiar es garantizar esa continuidad, asegurarse que ese legado empresarial se consigue y se mantiene y de hecho el proceso, el método, el sistema que nosotros plantearemos durante esta sesión es fundamental, ¿vale? ¿Qué metodología o sistema debemos aplicar para garantizar la continuidad de la empresa familiar? Perfecto. Con este concepto, ¿no? Es garantizar esa continuidad de la actividad de la empresa. Como bien decía hace un momento, no hay fórmulas mágicas, tenemos que tenerlo en cuenta, pero sí hay un método, una metodología, como mencionabas. ¿Cuáles son estos pasos o estas cuestiones necesarias? Primero, por una parte, tenemos que generar ese relevo generacional. Para ello necesitamos un plan de sucesión que establezca los pasos a seguir. Incluye al sucesor, sucesora y al sucedido y sucedida, por no repetir esto, pero bueno, y sobre todo para mí muy importante tiene que ser consensual, este es imprescindible. Ha de dotarse la empresa, el núcleo familiar de un protocolo familiar que nos permita, distintas cuestiones, pero yo aquí remarcaría, por no extendernos, la revisión de los riesgos patrimoniales, que creo que es algo que siempre nos afecta a todos. Y, por supuesto, hay que hacer una revisión del plan de negocio, del plan de empresa, que sea realista, que sea integrador y que nos dé la continuidad, porque es que el negocio tiene que continuar. Lo que está claro es que un plan de negocio nuevo o que las personas que entren a formar parte de la gestión empresarial lo compartan. Es decir, el plan estratégico de la primera generación no tiene por qué ser el mismo del de la segunda generación, sino que tiene que hacer cada uno el suyo. Puede ser consensuado, puede ser hecho a cuatro manos, por decirlo de alguna manera, pero seguramente tiene que ser el plan de los que entran más que el plan de los que salen, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Es decir, ¿quién va a continuar el negocio? Esos sucesores, esos sucesores o sucesores. Entonces, tienen, como decía antes, ¿no? Tener el compromiso, como hemos mencionado en varias ocasiones, pero tener realmente el ímpetu y las ganas de querer hacer eso. Si no tenemos la motivación, si no tenemos, pues evidentemente las probabilidades de fracaso son muy altas y las multiplicamos. Efectivamente, y las multiplicamos según los miembros que hay de cada familia. Por repetir y por situar, hemos dicho tres pasos, que son el relevo generacional con un plan de sucesión, ¿vale? Un protocolo familiar y un plan de negocio-empresa, evidentemente incluyendo en el protocolo el tema de la revisión de los riesgos patrimoniales y riesgos jurídicos económicos que se puede plantear en la empresa
o plan como para asegurarnos de lo que estamos dejando. No es ninguna patata caliente, no es aquello que es indefendible, sino que efectivamente es alguien que va a venir después se va a sentir cómodo conseguir con su adelante o tiene pautas para poder mejorarlo o dar continuidad a ese negocio. Bien, bueno, ahora nos encontramos con un montón de preguntas, ¿vale? Una cantidad de preguntas que intentaremos responder poco a poco. La primera sería, ¿por qué debemos hacer un buen relevo generacional? Bueno, para mí tenemos que hacer un relevo generacional tenemos un núcleo familiar, que tenemos que evitar esas disputas, esos problemas y una continuidad. Pero es que una empresa familiar acoge a un montón de familias que hay alrededor, que son todos sus trabajadores, todas las personas que dependen, ¿no?, de ese pan diario. Por lo tanto, es otro añadido que tenemos. Y por supuesto, normalmente estamos en un territorio, estamos en un entorno. Nos afecta el entorno, pero también contribuimos a ese entorno, también a la competitividad en general de las empresas. Pero ese arraigo territorial, y muchas veces, ¿no?, y muchas de nuestras empresas familiares a las que nos dirigimos afectan a ese territorio. Por lo tanto, nos tenemos que fijar en el entorno, nos tenemos que fijar en las personas que tenemos más cerca y hay cuestiones evidentemente económicas y familiares, pero tenemos también cuestiones que van más allá, ¿no? Entran dentro sociales. De los sentimientos, la parte social y la parte de los sentimientos también. Claro, efectivamente. Claro, es que un plan de sucesión afecta a una serie de grados de parentesco, tanto por afinidad entre lo que son las propias parejas como por consanguinidad respecto de hijos, colaterales, sobrinos, nietos. En definitiva, tenemos un grupo familiar, no son padre y hijos, al fin y al cabo son todos aquellos miembros de la familia que están implicados dentro del grupo familiar, consejo de familia, lo que al final dibujemos en un protocolo familiar. Pero sí que está claro que el plan de sucesión, y hablando de territorialidad, y en España, tenemos que tener en cuenta una serie de factores, que es que cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, porque es un impuesto cedido entre sucesiones y donaciones. Y además, por ejemplo, a título de ejemplo, Cataluña tiene su propio Código Civil, con lo cual, si pensamos que esto es café para todos, no lo es. No lo es. Es decir, en cada sitio y en cada lugar de España se mueven. El estudio es pormenorizado según el lugar donde nos encontremos. Nos encontramos sorpresas. Claro. O sea, claro. Bueno, realmente así es, ¿no? Una empresa, una familia empresaria, no es un ente aislado. Forma parte de una comunidad. Sin duda su continuidad o no afectará claramente a su entorno. Recordemos que hay empresas que su importancia es vital en algunas comarcas, en algunas zonas en las que su desaparición prácticamente es la desaparición del entorno económico de esa zona, con los riesgos que eso supone, ¿no? Entonces la decisión de relevo generacional no solo se limita a la necesidad de la familia en cuanto a su continuidad, sino también a tener una responsabilidad, porque los empresarios tienen responsabilidades respecto a su entorno y a su núcleo más cercano. Entonces, Tomás, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un relevo generacional? Bueno, es que muchas veces nos olvidamos que el esfuerzo de un emprendedor, de nuestro abuelo, nuestro padre, etcétera, se ha convertido en una marca, con lo cual nos identificamos. Y olvidamos que lo más importante en nuestro negocio, posiblemente, sea la marca. Sea la marca que nos distingue, que nos da a conocer. Entonces, claro, yo a veces me sorprendo que vemos empresas que no tienen marca registrada. Y eso me parece interesante. Y que a veces la marca se identifica con el apellido, claro, con una zona. Claro, yo creo que ahí hay que proteger la marca, hay que registrarla y hay que darle un valor. Es muy importante, porque a veces nos encontramos que dicen, ostras, sí, mi balance puede pasar un mal momento, pero es que mi marca está consolidada desde hace 20 años. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta, porque seguramente, cara a salir del problema, la marca será lo que nos hará valer, será nuestro flotador, ¿vale? Y al final la familia, para una familia es un orgullo, una marca, está claro, ¿vale? Entonces hablamos de que ¿qué queremos? Que la empresa familiar siga siendo de la familia. No olvidemos que empresa familiar y familia empresaria son dos conceptos que no deben identificarse, pero que están implícitamente enlazados, y hay que tenerlo en cuenta, y hay que regular esas relaciones entre empresa familiar y familia empresaria, o viceversa,
¿vale? Hablamos de conseguir que la familia siga beneficiándose de todo aquello, de todo lo bueno que nos ha entregado nuestro antecesor hasta el momento actual. Antecesor que siga o no en la empresa. Pero bueno, o sea, no hablamos de que fallezca nadie, hablamos de que el tema siga con él. Si no está, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces hablamos de aceptar, de dejar paso a las generaciones más jóvenes. O sea, evidentemente no podemos pensar que estaremos siempre y que estaremos activos siempre. Necesitamos una vida de calidad. Claro, necesitamos dar paso a nuestros sucesores para nosotros vivir también mejor. Ya hemos hecho el esfuerzo. Entonces, se trata de eso. Y hablamos de que la responsabilidad de la desaparición de la empresa empieza en la generación que no ha cumplido con los deberes que tenía que llevar a cabo, ¿vale? Efectivamente. Pues sí, resumiendo, cuando hablamos de relevo generacional estamos hablando de la identificación como familia y como marca de empresa, de la estabilidad familiar, de la continuidad del negocio, de que la familia siga beneficiándose de esa empresa de éxito, de dejar paso a las nuevas generaciones para que puedan hacer su trabajo y participar dentro de esa continuidad, ese legado, ¿vale? Y evidentemente de asumir la responsabilidad que la desaparición de la empresa corresponde a la generación que no ha tramitado ese relevo. Entonces, bueno, todo esto seguramente da mucho que pensar y todos coincidiremos que las cosas hechas de una forma precipitada, sin dedicar el tiempo necesario, sin una mínima programación, conducen a más que un probable fracaso. Fracaso que se pueden convertir en este caso, y esto es muy importante remarcarlo, en el fracaso de la familia y en su fin como empresa familiar. Por tanto, el hacer bien el relevo y decidir cuándo hay que hacer el relevo es fundamental. En un proceso de relevo, Mercedes, se dan pocas oportunidades. Muy pocas oportunidades para la improvisación. Podremos cometer algún pequeño error y enmendarlo. Podremos ir trabajando cómo vamos a desarrollar todo este proceso. Pero las oportunidades de improvisación son muy cortas, muy pequeñas. Primero porque además, todo esto que habéis mencionado, pensemos en los daños directos e indirectos colaterales que puede producir cualquiera de estas decisiones que tomamos si no están justificadas y motivadas y cometemos esos errores. Pensemos que algunas de estas cuestiones pueden llegar a ser irreparables en el momento en el que estamos hablando de familias y rompemos esos vínculos, familias, amigos, todas estas cuestiones que mencionabas. Tenemos que ver todas estas cuestiones y consecuencias también a quién pueden beneficiar, a quién pueden perjudicar. A veces nos planteamos un relevo generacional y puede ser que lo tengamos que hacer o no hacerlo. Es decir, tomar otra decisión, buscar a alguien que gestione esa empresa externamente y no tiene por qué ser alguien de la familia. Es decir, no tiene por qué serlo. Exacto. O sea, nos tenemos que plantear el relevo generacional como una opción, pero ver si realmente es viable o no es viable y tenemos que buscar una ayuda externa que nos lo permita hacer. Así que tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos de una gran profesionalidad para hacerlo bien, para no equivocarnos y sobre todo de una mirada, como yo siempre digo, ¿no? Desde arriba, amplia, que permita analizar. Objetiva, sin vinculación, fría. Sin vinculación, con los sentimientos más profundos. Eso sí, con sensibilidad por parte de quien ayuda en el proceso. Eso es imprescindible. Sin duda, sin duda. El hecho de que seamos personas y nos dirijamos a personas es fundamental para poder participar correctamente en esta tramitación de un hecho tan importante para la familia como es el relevo generacional. Relevo que a veces no se da en la generación siguiente. O sea, la empresa puede mantenerse en la familia aunque la familia no sea la gestora. Hay formas diferentes de actuar y trabajar y es una cosa que hay que decidir en ese momento. Pero bueno, lo que sí está claro es que si ese futuro no llega de la forma que tiene que llegar, la responsabilidad es casi en exclusiva de la familia. Todos, tanto los sucesores como los sucedidos, forman parte de esa decisión y todos tienen que tener claro la voluntad de hacerla. Si esa voluntad no existe, si esa voluntad de entenderse y de entender que la empresa como tal debe continuar siendo el recurso de la familia, pues evidentemente estamos un poco condenados al fracaso. Vamos a intentar poner un poco de luz respecto a cómo tenemos que hacer estas cosas, ¿no, Tomás? Claro, ilumínanos. Claro, lo primero que debemos saber es si hay una vocación de continuidad. Claro, no podemos obligar a seguir. Nos encontramos que pues los hijos han ido a estudiar fuera, han encontrado carreras diferentes, no podemos obligar a condenarlos a
pero bueno, tampoco significa que vayamos a condenar a la empresa. Podemos mantenerlos como socios, podemos encontrar mil opciones, pero evidentemente si obligamos a alguien a continuar, estamos destinados al fracaso. Hay que tener muy en cuenta que este proceso, estamos hablando de hijos, de sobrinos, de nietos, y por lógica poner grave riesgo la empresa que hemos construido durante años, y pone en grave riesgo la continuidad de la familia como tal. Claro. Es decir, Mercedes comentaba antes su experiencia personal, en la que de una situación empresarial pura y dura hubo una contaminación familiar que llevó a una situación, bueno, reconducida finalmente, ¿vale? Afortunadamente, pero que durante mucho tiempo supuso una ruptura de la familia. Y evidentemente eso se puede evitar, y se puede evitar si realmente pues ponemos los medios, y depende de nosotros que esos medios sean los suficientes para que se llegue a un éxito. Y si no se llega a un éxito, entre comillas, el éxito al final, para mí, desde mi punto de vista, es conseguir que la familia se entienda y que la familia decida en conjunto cuál es el mejor camino a tomar. No hay uno mejor y uno peor. Hay el camino que la familia decida. Si la familia decide continuar con la empresa, fenomenal. Si la familia decide no continuar con la empresa, fenomenal. Y si la familia decide continuar con la empresa, pero que sea un profesional que la lleve, fenomenal, pero que sea consensuado. Y que esa voluntad prevalezca sobre la ruptura o la ruptura de la familia o la ruptura de los diferentes miembros que pueden formar la familia. Mercedes, este punto también es importante, ¿no? ¿Qué precisamos para iniciar el proceso? Además de la decisión, ¿qué factores clave podemos enumerar en un cambio general, un relevo generacional? En un relevo generacional, como bien has comentado hace un momento, es un camino. Y entonces en ese camino nos vamos a encontrar distintas piedras. Pero hay una serie de guías que no podemos olvidar. Tomás, lo decías, compromiso. Compromiso firme por parte ¿no? Porque al final de esto depende el futuro de este negocio y también de las relaciones que mantenemos con esa familia. Una voluntad que sea verdadera, yo añadiría, ¿no? De que esa empresa perdure más allá de todo este recorrido que tenemos, perdure más allá de nosotros. La responsabilidad, ¿no?, del núcleo fundacional es importante, pero también la responsabilidad que ahora adquieren los que llegan para esta continuidad. Y yo mencionaría algo adicional también, ¿no? Tenemos que tener una mentalidad abierta, es decir, dejamos, ¿no? Muchas veces quienes han sido los precursores de este negocio tienen como otro hijo más o hija más, que es el negocio, ¿no?, que es la empresa. Entonces tenemos que tener una visión generosa a la hora de decir, mirad, esto dejo, pero tengo que ser generoso a la hora de entender que van a cambiar las cosas. Y entonces hay que conjugar ambas cosas. Claro, yo creo que tendríamos que incluso intervenir a título de ayuda precisamente con las personas que llegan a pensar que sin mí el negocio no continúa. Sí. Claro. Sin mí. Bueno, por eso ahí es importante la intervención de terceros. Es una visión muy narcisista de... Pero sucede muchísimo. Permanentemente. Y realmente yo la entiendo. ¿Tú te acuerdas de aquel caso? Nos encontramos una vez con un cliente de 80 años que decía que sus hijos, que tenían 60 y 65, no, 65 no, 55, 60, no estaban preparados para llevar la empresa. Sí, y eso nos lo encontramos y ha sucedido y bueno, fue incluso duro, chocante, Al final se consiguió, pero bueno, también la juventud no acompañaba mucho, ¿no? O sea, al final dices, hostia. Pero bueno, sí, es verdad, al final la empresa sigue ahí y se ha comprendido, pero tras un trabajo de mucho análisis financiero, mucho análisis y mucha intervención a nivel de coaching psicológico, de decir, hombre, vive, o sea, no se trata de estar todo el día yendo a las 5 de la mañana a fábrica y el fin de semana también. Lo que está claro es que ese tipo de situaciones lo que hay que hacer es convertirlo en que, a pesar de que esa persona no quiere dejar la empresa, buscarle alguna ocupación suficientemente válida y buena para que se sienta útil. O sea, por eso es importante cuando hablamos del plan de sucesión, que el plan de sucesión no es para el que viene, es para el que viene y para el que se va. Para el que viene y el que se va. De manera que sea, luego hablaremos de ello, pero bueno, lo que sí que es importante es, por recordar lo que ha comentado Mercedes, los tres elementos fundamentales, que es el compromiso firme. Si no hay compromiso no hay relevo, ¿vale? Una voluntad verdadera, es decir, queremos realmente hacer este relevo o no, y si no lo queremos, evidentemente eso puede provocar un problema, como decíamos antes, y una mentalidad abierta, sin duda, y una visión muy generosa. El egoísmo no ayuda a la continuidad de la empresa. Si realmente queremos a nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos, el esfuerzo que hay que hacer es lógico y necesario en el sentido de mantener la voluntad de que la empresa continúe.
Pero bueno, lo que sí que está claro es que decidir cuándo es el momento de un relevo generacional nunca es demasiado pronto, pero sí puede ser demasiado tarde. Por lo tanto, nosotros recomendamos que cuanto antes, y sobre todo en un momento de armonía familiar, se inicie este proceso, tanto mejor. Un protocolo no pesa, un protocolo ayuda a que esa armonía exista, porque al final un protocolo es un elemento de unión entre las voluntades de los diferentes miembros de la familia. Ustedes, ¿cuál es el momento idóneo? Nos metemos en la misma pregunta de siempre, ¿no? Nunca sabemos si hoy, mañana o pasado, si hay que preparar la preparación de los niños de 60 años o los de 15, que aún son demasiado jóvenes. ¿Cuándo es el momento? Lo has mencionado, momento de armonía, que exista esa inquietud y esas ganas de hacerlo. Tengamos en cuenta que a veces hay causas que son absolutamente previsibles, es decir, podemos prever que va a poder suceder, pero hay cuestiones que son absolutamente imprevisibles. Por lo tanto, ese proceso tenemos que prepararlo y anticiparnos para evitar determinados momentos que pueden llegar a ser muy críticos dentro de una empresa. Entonces, podemos tener situaciones voluntarias, ¿no?, que es lo ideal, comenzamos este proceso, pero hay muchos momentos en los que tenemos que plantearnos un plan de contingencia. Yo creo que Tomás también de esto Tomás tiene esto un poco más que sabes muchísimo. ¿Cuál es la voluntaria, Tomás? Bueno, la voluntaria, a ver, normalmente pues dices, hombre, se reúne el grupo familiar, está en contacto permanentemente, ¿no? Esa es la normalidad. Claro, llegar a un momento de decir, hombre, pues ya me quiero jubilar, mi hijo ha acabado la carrera y lo veo ya para que se integre, etcétera. Bueno, simplemente se trata de que la familia empresaria sea consciente, o puede que no lo sea, o sea, puede que no sea consciente y además pues necesiten que alguien intervenga en el tema para decir, hombre, tal vez podríamos ir mejor de esta manera. Con lo cual hay que valorar que voluntariamente, evidentemente, hacerlo así no habría problema, simplemente coordinarlo y ver qué protocolos de actuación posteriores habría dentro de la actualidad y el futuro, ¿vale? O sea que al final el tema, tú has mencionado la jubilación, que efectivamente es una parte importante voluntaria. La jubilación puede ser en el momento que uno quiera jubilarse. Pues sí, el plan de jubilación puede ser el plan de sucesión también. Puede ser un plan de sucesión. En La el sentido de que jubilación... he decidido que tengo 50 años, pero quiero jubilarme dentro de 10. Claro. Puedo hacer un proceso de jubilación, un proceso de aprendizaje, un plan de carrera. Prepararte para ello. Para tú y se prepara la Y generación. preparar al nuevo líder, por decirlo. Que al final es así, es un nuevo líder, el que tendría que haber. O sea, Líder o lideresa. o lideresa. Exacto, por supuesto. Vale. Luego tenemos la situación en la que se puede dar el relevo forzado, es decir, no tenemos más remedio que hacer un relevo generacional de una forma absolutamente forzada, que es la menos deseable. Claro. ¿Qué situaciones se pueden dar para la forzada? Bueno, a ver, enfermedades, accidentes, situaciones de críticas en balance, una mala gestión del cobro y el pago, mil cosas que además yo creo que al final la vida parte de unos estados financieros y hay que ver cómo vamos a ir. El hecho de que pueda haber un accidente o una enfermedad, desde luego puede acontecer, pero sí que hay que reaccionar a todo esto, eso está claro. Y son situaciones forzadas que hay que evitar. O sea, lo que hay que ir es a que voluntariamente planifiquemos, lo preparemos. Si queremos jubilarnos con 55, decimos que a los 65 ya empecemos a trabajar sobre ello. No nos ocupa tiempo, simplemente hay que saber que hay que hacerlo y cómo hacerlo. Lo que sí que está claro es que situaciones forzadas se dan más de las que creemos. Desgraciadamente. Nos hemos encontrado con algunos clientes que con 20 y pocos años han tenido que hacerse cargo de la empresa, precisamente porque por una razón inesperada, pues el fundador de la empresa o la fundadora de la empresa pues ha tenido una situación de riesgo que ha provocado pues que no pueda ocuparse más de esa empresa. Y eso provoca que en esa situación, pues hablamos de gente joven, pueden ser también un poco mayores, ¿no? O más mayores. En esa situación no hay ningún tipo de preparación para hacerse cargo de esa empresa, es decir, ni siquiera ha habido un traspaso mínimo de cómo tenemos que hacer ese trabajo. Sí, pero a veces sucede que, y nos ha sucedido, típico empresario que tiene 68 años, 69, y resulta que cree que no tiene sucesión en la empresa. Y te dice, no, es que yo la empresa me la quiero vender. Pero es que no tiene en cuenta, como ha sucedido, que no tiene que pensar en sus hijos, tiene que pensar, por ejemplo, y en este caso, un sobrino que era la mar de válido. Pues no se vendió la empresa.
La empresa ha seguido a través del sobrino. Lo bueno, evidentemente, que la marca persiste. En la estructura societaria persiste. Se ha mejorado la estructura societaria y los trabajadores siguen en su sitio. Con lo cual, el know-how, el conocimiento del negocio, pervive dentro del negocio. ¿Qué sucede? Que la marca vale más y la empresa vale más. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿cómo ponemos en marcha este proceso? Pues vamos a ver esa metodología. Venga. Vamos a ver los pasos. Para mí, uno de los primeros pasos es el acuerdo entre el sucedido, sucedidos y sucesor o sucesores, ¿no? Por ampliar, ¿no? Que no es una única persona, sino que pueden por ser concretar, muchos. sí. Exactamente. Al final, la importancia de la sucesión en la dirección de la empresa y en la propiedad es básica. Y tenemos que definir o tenemos que tener muy clara la visión, la misión y los valores familiares y cómo encajamos todo esto con la continuidad, ¿no? De esa empresa familia o familia empresarial. Yo aquí como ejemplos os pondría dos, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, determinar cómo vamos a integrar a la familia, ¿no? Yo los llamo los socios de alcoba, que es la familia política, o los cónyuges, etcétera, ¿no? Esas relaciones que antes explicabas, Tomás, de afinidad y consanguinidad, ¿no? Que a veces se dan situaciones realmente estrambóticas, o sea, sí. rarísimas, pero bueno. Establecer también, para mí, una metodología de evaluación y de transmisión de acciones y la política de dividendos. Estos serían, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Para que todos entiendan un poco de lo que estamos hablando, porque hablamos de más técnico. Al final esto se concreta en un marco reglamentario de actuación y que sería un texto escrito que vincularía a todas las partes con pautas y que, bueno, está referenciado en lo que es el protocolo familiar, parte empresarial. Al final es, y esto quiero remarcarlo, una normativa redactada por la familia, ¿de acuerdo? Esto es algo que tiene que salir de dentro de la familia, que tiene que ser consensuado. Y esta normativa al final lo que va a regular es esas relaciones entre la empresa y la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues determinar dónde y cuándo vamos a comenzar esa búsqueda de ese nuevo líder que decías, ese futuro líder, qué alternativas, qué plazos nos vamos a plantear, la definición de lo que es el perfil, qué formación, qué capacidades, qué experiencia, por dónde tiene que empezar. Que el perfil tiene que ir muy alineado con lo que queremos que sea en el futuro de la empresa. Claro. Porque el perfil no es repetir el perfil anterior, el perfil de la persona fundadora o propietaria de la empresa, o fundadores o propietarios, sino que tenemos que buscar algo en función de nuestro plan de futuro. Plan de futuro de la empresa, lo cual no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? Claro. No vamos a encontrar un líder clónico, ¿vale? Clonado del anterior líder. No. Estamos ante una nueva visión innovadora, cambiante. Tenemos que tener esa adaptación y ese aceptar lo que va a ser el cambio. Y por último, para no olvidarme de nada, el traspaso de poderes, ¿no? El requerimiento necesario de a veces un tutelaje externo, hay que traspasar esos poderes, hay que traspasar ese testigo. Al final es un relevo. El ejemplo típico son las carreras de relevos. La carrera de relevos, si lo vimos este año en las Olimpiadas que acabamos de tener, una mala transición en ese momento en el que pasas el testigo, ese relevo, si lo pasa demasiado pronto el sucesor, el sucedido lo pasa demasiado pronto, no lo dejan en el sitio adecuado, se nos cae y hemos perdido la carrera. Descalificados. Por lo tanto, exacto, vamos a intentar ganar por lo menos alguna medalla. Muy bien. Bueno, la medalla es la de la continuidad. Entonces eso, lo bueno es que depende de nuestra voluntad. Si no hay esa voluntad, pues efectivamente estamos descalificados antes de empezar. Y tenemos que remarcar que al final cada protocolo, cada relevo generacional, lo que hace es reflejar el ADN de la familia. O sea, no existe, aunque alguien crea lo contrario, ningún protocolo exactamente igual. Al contrario, cada protocolo requiere de un trabajo minucioso, un trabajo de intervenir directamente con cada miembro familiar para definir cuáles son las normas, cuáles son las excepciones incluso que se va a dar a esa familia para su continuidad. Tomás, respecto a esto, ¿qué nos puedes contar respecto al gobierno de la empresa? Bueno, se crean organismos de control, se crea un consejo de familia, se crea un protocolo de funcionamiento, un acuerdo de cómo llegar a las decisiones y sobre todo lo que tenemos que tener claro también es que por un lado es el órgano de gobierno del grupo familiar y por otro es el órgano de gobierno de la empresa. No podemos confundir consejo de familia con consejo de administración. Evidentemente son sinérgicos,
son complementarios, pero no tienen que ser ni siquiera las mismas personas. No tienes ni siquiera la responsabilidad. Es más, lo que abundamos es que precisamente el protocolo familiar, el poder crear estos organismos de control que tomen esas decisiones, facilitan la profesionalización de la empresa. A través del Consejo de Familia, a través de los organismos que vayamos creando de modo dinámico y lo que necesite la familia cara a la pervivencia del negocio, pues hombre, profesionalizar la empresa ayudará mucho y vendrá precisamente del grupo familiar. Vale. Muy bien. Tenemos que hacer hincapié en el hecho que todo protocolo familiar debe ir siempre anexado de un reglamento de funcionamiento, en el cual se establecen los protocolos adecuados, como tú decías, de ordenación, de seguimiento. Pero hay un punto más, ¿no? El punto 3, ¿qué nos puedes contar de la planificación de la transmisión de la propiedad y qué situaciones debemos considerar que podrían darse? Es que es fundamental el tema del estudio patrimonial, de lo que tenemos, del ahorro de nuestra vida, de lo que hemos obtenido, el suelo, las instalaciones, nuestras naves. Claro, eso es lo que realmente vale. Si nos va mal el negocio y tenemos y mantenemos nuestra estructura física, podemos remontarnos, podemos volver a vivir. Por eso hay que hacer un estudio patrimonial, hay que ver las relaciones de parentesco, hay que ver dónde estamos, es lo que decíamos antes, qué comunidad autónoma, hay que ver cómo lo hacemos y sobre todo cómo protegemos ese patrimonio empresarial. Claro, las leyes mercantiles, las leyes fiscales nos dan instrumentos y medios para poder realizarlo. Para todos no es lo mismo, no es un café para todos, por eso siempre hay que ir a por un estudio pormenorizado. Todo parte de unos estados financieros, de una situación, de un estudio jurídico mercantil y evidentemente porque no tenemos más remedio y porque nuestro socio en vida y en muerte será Hacienda, pues la fiscalidad está ahí. Habrá que analizar. Eso anima mucho, ¿eh? Anima a hacerlo. Bueno, sabemos que nunca estaremos solos, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, pues decir que protocolo, plan de sucesión, planificación, transmisión de la propiedad, plan de negocios son los elementos fundamentales que, como entre Mercedes y Tomás nos han comentado, para llevar a cabo, para ejecutar realmente ese relevo, ¿no? Serían los sistemas y los elementos. Nos vemos en dos ámbitos, en dos marcos, ¿vale? El marco familiar y el marco empresarial. En el marco empresarial, Mercedes, cuéntanos, la nueva generación, ¿qué le corresponde? Pues la nueva generación le corresponde algo muy complicado, y es que los éxitos que tuvimos en el pasado, ¿no? Recuerdo mis abuelos también Claro. tenían iniciativas y antes se decía aquello de el buen paño en el arca se vende, y eso hoy no funciona. No funciona. Tomás hablaba de la marca, de tantas cuestiones que a veces ahora mismo pues puede ser que se diluyan, ¿no? Entonces, éxitos pasados no se corresponden con rentabilidades futuras. Eso lo tenemos que tener muy claro. Clarísimo. Nos enfrentamos también a ese mix entre la tradición y la innovación. Por una parte, innovación no hablamos solamente en el ámbito tecnológico, sino que estamos hablando de innovación en el sentido de tenemos nuevas formas de ver los negocios, nuevos mercados, De pensar diferente. globalizados, tenemos que pensar muy distinto y tenemos que adaptarnos muy rápido al mercado, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? Ese producto mínimo viable rápido es muy distinto a las situaciones previas que teníamos. Por lo tanto, pues para las nuevas, ¿vale? para los sucesores de este negocio familiar se van a encontrar con ese ámbito, ¿no? El de la tradición, la innovación, el de encontrar encajar ¿no? lo que era la tradición familiar y lo que ha sido el negocio. Para ello, ¿qué herramientas tenemos? Pues los economistas nos encantan los planes de negocio bien hechos y que nos permitan que sean consensuados y que estén muy trabajados para ese futuro. No pueden partir de lo que ya, muchas veces de lo que ya existía, pero siempre contando con el conocimiento previo, con todo lo que sabíamos. Y tenemos una oportunidad, yo creo, ahora mismo de profesionalizar también las empresas. Es decir, podemos hacer que nuestras empresas sean mucho más profesionales, que esas personas estén con esa preparación adicional y no a veces esa improvisación que nos encontrábamos en muchas ocasiones, pues porque muchos han aprendido a base de esfuerzo y de trabajo. Un aprendizaje totalmente válido y que hay que mezclar con ese aprendizaje ahora, pues que puede parecer más académico, pero que también puede ser muy interesante para la empresa. Está claro que renunciar a nuevas generaciones es un gran error.
¿vale? Porque al final nos van a dar la oportunidad de mejorar con toda seguridad. En la mayoría de los casos, no siempre, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar que pensemos que por ser más joven eres mejor, seguramente no. Lo que sí que tiene que transmitir la primera generación es el mensaje del negocio, el espíritu del negocio, el por qué se fundó, mantener esa memoria histórica, que también puede formar parte del protocolo, y transmitirla con tiempo suficiente para que las nuevas generaciones pues incluyan dentro de esa idea y perviva ese objetivo inicial que en el momento de la fundación tuvo, que puede ser muy distinto, ¿eh? Pero ese espíritu puede continuar la pervivencia de la empresa y es el objetivo fundamental en ese relevo generacional. Nos decía Mercedes el tema empresarial y el tema nuevas generaciones. Y el tema familiar, Tomás, ¿qué nos puedes decir del ámbito familiar? Es que todo negocio, toda empresa tiene una memoria histórica. Esa memoria histórica ha dado lugar a una serie de principios, una serie de fundamentos, una serie de modo de funcionamiento que si pervive en el tiempo es porque ha sido correcto y tenemos que pensarlo así. Y eso significa que el sucesor tiene que cumplir y adherirse a esos principios. Es fundamental. Pero no solo el sucesor, sino todo aquel que se integre en el grupo familiar, en el consejo de familia, así como en la empresa, diría yo, a nivel de staff directivo, debe adherirse a esos principios, porque al fin y al cabo son los que han garantizado la pervivencia en el tiempo y son garantía de futuro. Así pues, claro, que tiene que velar el sucesor, pues tiene que prever que también tiene que tener un sucesor en su día y tiene que contemplarlo. Tiene que velar porque la empresa sea perenne, se mantenga en el tiempo y tiene que velar para que la cultura familiar se mantenga y avance hacia un camino de justicia, de honestidad, de respeto mutuo entre los miembros del grupo, que es fundamental, respetarse. Debe mantener la identidad familiar y hacer progresar la familia siempre junto con la empresa. Correcto. Como elemento fundamental. Es la gran responsabilidad del sucesor. Sí. Evidentemente, sucesor o sucesores, porque al final creo que el mensaje, el protocolo también tiene un elemento fundamental que es, como decíamos antes, dar vida y dar sentido y dar propósito a esa familia empresaria para que las nuevas generaciones las generaciones que deben de continuar con el negocio, también se alimenten de ese espíritu inicial, ¿no? de esa voluntad y de ese propósito. Sucesor o sucesora. O sucesora. Siempre. Sucesores en general. Sí, que hablamos siempre en... Sí, el tema del lenguaje inclusivo a veces lo tenemos un poco... Nadie se sienta ofendido, por favor. Bueno, vamos a hacer un poco resumen, ¿no? Porque estamos hablando de que los elementos fundamentales eran el relevo, en el relevo generacional estábamos hablando de un protocolo, hablábamos de una normativa, hablábamos de un plan de negocio. Es decir, en definitiva hablábamos que cuando nosotros hacemos una revisión de una empresa y vamos a entender qué está ocurriendo en esa empresa, o en esa familia empresaria, empresa familiar, es una revisión a 360 grados de todos los puntos que pueden influir o que pueden perjudicar ese relevo que vamos a iniciar. Por tanto, muy importante no solo la metodología, sino sobre todo la intervención de un tercero, repito, porque va a profundizar al máximo en las inquietudes, emociones, motivaciones, deseos y estrategia de crecimiento de la empresa y de la familia. Bien, vamos a responder las preguntas que hemos recibido en estas semanas, desde que enviamos su correo. Enviamos el correo de invitación y vamos a empezar pues con Tomás. Dice, ¿qué entendemos por empresa familiar? Bueno, la propiedad de la empresa, pues, o sea, por definición es aquella en la que se dan tres características. La propiedad de la empresa está concentrada en un grupo familiar, ¿vale? La familia participa en la gestión y en el gobierno de la empresa y hay una vocación de continuidad, tal como decíamos antes, y de progreso en la empresa por parte de la familia. Muy bien. Otra pregunta que nos han remitido ustedes es ¿quién o quiénes deben intervenir en el proceso de protocolo familiar? Mercedes. Perfecto. En un principio tendrían que participar todos los familiares que son accionistas o futuros o posibles accionistas, participen, bueno, independientemente de si participan en la actividad empresarial o no. Ese sería, digamos, un poco así en resumen, algo que lo más importante. Es decir, los fundadores tienen que facilitar la realización de todo este proceso. Claro.
todos que en principio consigamos por consanguinidad o afinidad, Afinidad. ¿vale? Dentro del grupo que debe participar en ese protocolo. Tomás, nos preguntan qué duración media lleva preparar un protocolo familiar. No es a ver, podemos establecer una limitación en el tiempo, evidentemente, pero desde luego la elaboración de un protocolo familiar no debe condicionarse a X días, X horas, etcétera. Vamos a ver, la importancia de un protocolo familiar requiere, lo que hemos dicho antes, una atención individualizada a cada uno de los miembros de la empresa familiar. Debemos saber qué opina cada uno de los miembros, independientemente y de forma aislada al resto, sobre sus colaterales, sus ascendientes, qué opina sobre el negocio familiar y qué quiere de futuro. Eso por un lado. Se hace con cada uno de los miembros, se contrasta, hay que ver cómo están los números, hay que ver cómo está la empresa, qué queremos y Claro, luego... y una parte muy importante, Tomás, es que a veces aunque estemos haciendo el trabajo de preparar ese protocolo, a veces lleva mucho más la firma del protocolo como tal, porque Claro. siempre hay que puntualizar ciertas cosas Claro. que en sí el protocolo. Claro, es que un protocolo deriva en una propuesta de protocolo que debemos plantear al grupo familiar en conjunto y ver quién levanta la mano y ver qué se dice al respecto. Podemos tener 3 personas o podemos tener 12. Y eso nos lleva a la pregunta siguiente, que es que al final un protocolo no es un documento estático, no es No, inmutable. es un documento vivo, igual que la familia es dinámica, el protocolo familiar es un documento vivo que debe adaptarse a cada momento y siempre de acuerdo con las pretensiones y requerimientos del grupo. Y otra pregunta que nos trasladan es si tiene validez legal el protocolo familiar. Es un compromiso y tiene una validez contractual y hay sentencias del Tribunal Supremo que le dan validez legal. Lo que está claro es que tiene validez legal siempre y cuando obtiene trascendencia legal, especialmente cuando hay una modificación de estatutos de la sociedad. ¿Vale? A partir de aquí. La validez es contractual, evidentemente hay normas de competencia desleal, contemplamos aspectos jurídicos de reparto de bienes, etcétera, que eso le da validez legal de por sí. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que es muy posible que modifiquemos estatutos a través de... Incluso transmisión de participaciones, Por supuesto, cómo claro, se, claro. el Todo esto hay que protocolo puede controlarlo. recoger entre familias cómo se tiene que gestionar ¿Qué sucede? Que el patrimonio y la participación. se constituyen sociedades limitadas con estatutos tipo. Efectivamente. No se contempla que a lo mejor una ampliación de capital puede llevar unas mayorías diferentes a lo que nos facilita el notario, con lo cual debemos prestar atención a todo, porque es que lo merece. Nos pregunta uno de los participantes en nuestra sesión que en el caso de que el protocolo, alguien que se haya adherido a ese protocolo, no esté cumpliendo la normativa del protocolo, ¿hay posibles penalizaciones? ¿Se pueden incluir penalizaciones dentro del protocolo? Vamos a ver, en primer lugar, cuando alguien se integra en un protocolo familiar, debe adherirse a los principios del protocolo familiar. Si los vulnera, yo entiendo que el Consejo de Familia debe valorar la salida de este miembro. Muy bien. Por vulneración de los principios. O sea, que se puede recoger la penalización dentro del protocolo. Por supuesto, de hecho se o la recoge, expulsión incluso del protocolo. De hecho se recogen penalizaciones en el caso de que, vamos a ver, si yo tengo un kiosco y me abres uno al lado, vamos a ver, aquí tenemos que hablar y tenemos que Competencia hacer algo, desleal. por supuesto. Pero hay más factores que se contemplan, ¿eh? Mercedes, nos decía uno de nuestros participantes, dice qué condiciones deben concurrir para que la asociación tenga éxito. Pues bueno, hay que... Nos hemos un poquito antes, ¿no? Exacto. Hay que elegir a ese sucesor con cabeza, no solamente con el corazón. Y sí, ¿no? Muchas veces nos va, nos tapa, ¿no? Parte de nuestros sentimientos que tenemos hacia esa persona. Y hay que ilusionar a esa persona que llega, procurarle una preparación adecuada, procurarle ese camino. Por lo tanto, hay un proceso largo, pero muy interesante y que además si se recorre en compañía, ¿no? De sucesor y sucedido, claro, es mucho más factible que todo sea un éxito. Efectivamente, sucesor y sucedido y alguien más que pueda ayudar a que se entiendan, es decir, el entendimiento al final, aunque sean muchas veces, pues tengan afinidad familiar, estamos convencidos no, por experiencia propia, que se quieren mucho los padres y los hijos y los hermanos se quieren muchísimo, pero son incapaces de llegar a acuerdos a nivel empresarial. Cada uno tiene intereses, lo comentaba antes también, o inquietudes particulares, es decir, y se tienen que recoger y entender. Entonces, evidentemente sí, la ayuda es necesaria, ese guión, ese traslado de cómo tenemos que gestionar las cosas es fundamental.
Etapas del plan de sucesión las hemos comentado antes. Voy a decirles yo rápidamente, si te parece. Hemos dicho antes que son la planificación de la sucesión como tal, es la preparación del sucesor, sucesora, el traspaso del empresario al sucesor y por último la retirada del empresario. Es decir, es un plan de carrera prácticamente, que es la carrera de incorporación del sucesor-sucesora al sucedido o sucedida. Sí, sí, sin olvidar todo lo que es la planificación de negocio, que nos ayude a entender toda la parte operativa, toda la parte financiera, tenerla estructurada. Es decir, que hay una parte también de formación. Sí, sí, por supuesto. Siempre. Yo creo que es fundamental, ¿no? La formación que tiene que tener la persona que entre no solo tiene que saber, en el caso de una empresa de transportes, conducir camiones, ¿vale? Y que está muy bien y es Que necesario. forma parte de la profesionalización, al fin y al cabo, también. O sea, la formación debe ser permanente. Hablamos de formación de gestión de empresa, Por supuesto. ¿vale? No hablamos solamente de formación en la operativa de la empresa como tal, sino en algo más. En la gestión. Sí, en la gestión, incluso en cuestiones, ¿no? En esas habilidades, Sí, sí. gestión de equipos, Correcto. delegar. Muchas veces olvidamos que eso no se aprende en las aulas de la universidad. No. Una pregunta incómoda. ¿La disolución o liquidación es una solución? Es la solución última cuando estamos en vía muerta, claro. O sea, la disolución es un proceso traumático siempre. Nos condena a la desaparición, se acabó, pero a veces dices, hombre, podemos plantearnos escenarios de venta de la empresa, prepararla y sobre todo porque, claro, antes mejor que venda que no que disuelva. Disolver significa liquidar los activos, dar cumplimiento al pasivo pendiente, realizar cobros pendientes. Es un proceso complicado, caro, pero que a veces no hay más remedio. Pero sí que es viable el preparar una viabilidad de venta y ver qué posibilidades dentro del mercado alguien podría asumirlo. Siempre hay un producto para un comprador. Siempre. Pero sí, hay que trabajar en ello. Creo que merece la pena, si no tengo sucesor y no quiero seguir, no hay nadie, pues plantearme la venta. No iría de solución. Pero se Bueno, puede hacer. ¿qué opinas al respecto, Mercedes? Bueno, yo siempre lo he dicho que al final cada empresa que se cierra es una oportunidad para esa familia, para ese territorio, incluso para esa pequeña calle en la que está. Ese hueco lo llenará alguien. Eso está claro. Ese hueco lo tiene que llenar alguien. Entonces, es una situación traumática, como bien comentabas, Tomás, pero a veces una salida a tiempo es una Sí. victoria también. Está claro. También a veces una salida a tiempo es una victoria. Por eso, ese análisis del negocio, análisis de todos los datos financieros y contables, extracontables, toda esa información adicional que podemos tener, creo que es importante. Sí, Es sin bueno duda. contar con esa experiencia profesional. Y luego el eslogan, ¿no?, de FEDEC, que es disfrutar de ser empresario. Es decir, si no estás Si no disfrutas, disfrutando, déjalo. ¿verdad? Disfrutar es empresario de todo lo que hagas en esta vida. Disfrutar es obligatorio, ¿vale? Pero en el caso que tengamos que gestionar una empresa, sin duda hay que disfrutar de ello. Si no, nos hemos equivocado de profesión. Bien, yo creo que las preguntas hasta aquí. Les recuerdo que tenemos un correo disponible para que ustedes nos puedan enviar sus preguntas, sus dudas, lo que les interese. El correo es consultas@cd.es, bien sencillo de recordar. Consultas@cd.es. También queremos recordarles que en nuestra página web pueden ver una cantidad de testimonios y biotestimonios importantes que han pasado por el proceso de CEDEC, de protocolo en los cuales hemos conseguido ayudarles y que son realmente importantes. Son nuestros mejores embajadores, las personas que nos escriben y que nos manifiestan su satisfacción por el resultado obtenido. Les invito a que los vean si tienen alguna duda de empezar con nosotros o con otra empresa de consultoría para hacer ese trabajo. Allí podrán ver que, incluso no solo ver, sino como saben nombres y apellidos, si lo desean pueden hasta preguntarles directamente qué es lo que piensan de su experiencia con nosotros. También le queremos decir que dentro de los servicios que CEDEC presta y que seguramente aquí encaja perfectamente, es recordarles que tenemos una escuela de formación que llamamos Empresa 360 formando empresarios, que está destinada fundamentalmente a los nuevos emprendedores, a los sucesores, a los sucedidos, en las que damos una formación orientadísima a las problemas de su propia empresa. No hablamos de temas generales, hablamos de temas básicos de cualquier empresa, evidentemente, pero siempre limitados y tratados con lo que ocurre en su propia empresa. Es decir, que una vez acabado ese curso son de aplicación inmediata, porque lo ha trabajado
con los números, con las situaciones y con las posibilidades que ocurren en su negocio. Bueno, les damos las gracias por su asistencia, por su tiempo, por su atención y por su paciencia, ¿vale? Y esperamos que esta sesión informativa haya sido de su agrado. Les vamos a pedir que recibirán seguramente un correo en el que le vamos a pedir una valoración del trabajo y también le vamos a pedir una posibilidad de, si ustedes tienen interés en algún tema, nos pregunten de qué tema les gustaría hablar en las próximas sesiones, y encantados de que, si nos encaja y hay quórum para poder hablar de ello, pues encantados de poder hablar en las próximas sesiones. Nada, les esperamos en la próxima. Gracias de nuevo, gracias Mercedes, gracias Tomás, gracias a todos y hasta muy pronto.